Álvaro Bizama es el que está en la segunda también, ¿no? Álvaro. Sí. Periodista de la segunda. Bueno, estamos con un panel completo de los días jueves. Silvia Izaguirre, Hugo Herrera, Alberto Mayol y, por cierto, Fernando Atria. Hola. Que ya había anunciado, anticipado en Twitter que venía. Bueno, para eso es Twitter, entre otras cosas. Por supuesto, ¿no? Twitter es para montones de cosas. Pues, últimamente, entre otras cosas. Últimamente vota ministro. Últimamente vota ministro. ¿Ah? Porque la verdad, eso es bien interesante, porque yo no me recordaba para serte franco, así de rápido, desde Barrancones, que también partió por Twitter, sí. La cosa, un movimiento tan rápido para detrás de una causa, en este caso la salida de Mauricio Rojas, como lo que pasó acá, que primero aparecen algunas personas ligadas al mundo de la cultura y después se empieza a generar otro y ya, terminaste en la marcha de ayer y con la salida de Mauricio Rojas. Sí, bueno, es que Alberto Mayol. A ver, yo creo que hay un fenómeno que tiene que ver con esto de cuando se calienta un tema. Ahora, en general, en la sociología se tiende a pensar que detrás de un tema que logra cierto nivel de energía hay lo que se suele llamar como generalización de los valores. O sea, hay un punto en el cual cierto tipo de valores logran una generalización que a veces está escondida, está en una condición más bien latente, y en otras ocasiones, cuando de repente son cosas que son más explícitas y sencillamente el que no lo vio se equivocó y punto. Yo creo que en este caso, para mí hay un fenómeno que es bien interesante, y es que Sebastián Piñera no se dio cuenta que estaba jugando con un capital que él tenía. O sea, que era un capital importante de él. La razón probablemente por la cual Sebastián Piñera fue el primer presidente de la derecha post-dictadura es porque es prácticamente el único de ese sector que votó que no. Es altamente probable que cualquiera otro que hubiese votado que sí, llegado el último día, tuviera resistencia. De hecho, todos los que se postularon a candidatos y que votaron que sí, no llegaron. No llegaron. Entonces, Piñera tenía ese atributo potenciado por su tratamiento de los 40 años del golpe. La conmemoración que él hace no la hizo ni la Concertación. Cierra el penal Cordillera, habla de los cómplices pasivos, construye un imaginario detrás de todo esto que no estaba puesto sobre la mesa. Entonces avanza mucho más allá. Y de pronto, en un mes, funda una CNI, apoya... Por error. Bueno, pero lo que sea, pero fíjate, funda una CNI. Está bueno. Apoya a la Corte Suprema en su sentencia respecto a los violadores de derechos humanos y los beneficios. Da un indulto. Y de pronto nombra a Mauricio Rojas, donde eventualmente no habían medido el impacto de lo que había hecho, pero evidentemente... Él presentó el libro de Mauricio, digamos, o sea, no, algo tendrá que saber de lo que había dicho en ese punto, y no detectó que allí había un punto que era altamente combustible. Y luego de eso, lo que le pasa muchas veces a Sebastián Piñera, que es muy táctico, muy brillante en esas cosas, pero que de repente es un poco tosudo, dice, bueno, en realidad esta cosa no es tan relevante, dejémosla y sigamos, démosle para adelante. Hasta que el asunto es que se vio que en pocas horas era evidente que no había manera, ya no tenía capacidad de gestión. Entonces, yo creo que ahí y ojo, yo creo que Sebastián Piñera en este punto eliminó, es cierto que no es su capital principal, no es el caso Cabal donde Michelle Bachelet destruye su capital principal, que es el capital de la inclusión y el fin de los privilegios, pero destruye un capital que es su capital secundario. Es como lo que sostiene el andamiaje, que no es el andamiaje. Que a veces pasa, digamos, ¿no? El motorcito que tiene una piedra adentro para que se sostenga. Entonces, y resulta que esto para él era muy importante. Yo creo que se cometió un error grave. Si a uno le suma que la economía no está andando y probablemente no ande, se le pone un escenario que, sin ser catastrófico ni mucho menos, es mucho más difícil de gestionar. Ahora, a mí me gustaría hacer un matiz. A ver, obviamente que el nombramiento de Rojas fue un tremendo error político del gobierno. Yo tengo entendido, pero
habría que ver si es verdad, que ellos no se habían leído al parecer el libro y no sabían sobre, no es que subestimaron el efecto de la frase, sino que al parecer incluso ignoraron la frase, lo que deja en evidencia cómo está funcionando el segundo piso de mal, digamos, porque esa es la tarea del segundo piso. Pero es un tremendo error político, porque lo que quiere hacer justamente Piñera es sacar a ciertos ministros que han tenido problemas comunicacionales, ¿verdad? Y hacer este cambio de gabinete que le va a dar una nueva fuerza, que va a poder cambiar y meter los temas de agenda y salirse un poco de los chascarros comunicacionales, y se abre un frente mucho más amplio que el que pretende dejar atrás. Exacto. Con el nombramiento de Mauricio Rojas. Pero yo creo que, Piñera lo sacó a las 90 horas de haber sido nombrado, tuvo una reacción bastante rápida, creo que fue enfático en defender los derechos humanos en Chile, pero donde se abrió una herida, yo creo que no es en Piñera ni el gobierno, sino que es en la centro derecha, que fue ambigua en defender nuevamente los derechos humanos. ¿Y ambigua en qué sentido? Ha sido enfática en decir que rechaza la violación a los derechos humanos y reconoce la violación a los derechos humanos en Chile. Pero todo lo que genera el Museo de la Memoria, creo que ha sido ambigua en defender lo que es el Museo de la Memoria, al confundir violación a los derechos humanos que pueden hacer la sociedad civil, grupos de la sociedad civil, ¿verdad?, con lo que es el terrorismo del Estado, que son cosas radicalmente distintas y que personas de partidos políticos no pueden confundirse. Y entonces pedir que el Museo de la Memoria recoja, por ejemplo, a los asesinados por los terroristas de izquierda, no tiene nada que ver con lo que es el Museo de la Memoria, con lo que es el objetivo del Museo de la Memoria, y en ese sentido creo que la derecha ha cometido un error. Y más allá de cometer un error político comunicacional, es porque de verdad hay algo ahí, hay una ambigüedad en esto que se deja traslucir. Y para ser justa, así como ha sido la derecha enfática en defender los derechos humanos en Cuba, en Rusia, en Nicaragua, en Venezuela, y no ha tenido ninguna ambigüedad en eso, y sí le ha costado mucho defenderlos acá en Chile, también la izquierda ha sido ambigua al defender los derechos humanos en Cuba, en Rusia, en Venezuela, etcétera, etcétera. Y me parece que es importante hacer la pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Más allá de las condenas naturales que todo el mundo quiere hacerla, preguntarse por qué. Yo creo que esa pregunta ha faltado un espacio de reflexión para preguntarse por qué pasa eso. Yo creo que hay dos, claro, efectivamente hay dos temas. A mí me preocupa la falta de criterio político del gobierno, porque creo que lo que ha tenido la centro derecha durante mucho tiempo es capacidad en gestión, en economía, y ese es como el andamiaje principal que presenta Piñera, que está un poco puesto en cuestión por las magras cifras de crecimiento y porque el modelo productivo del país en el fondo tiene algunos problemas fundamentales. Pero además le falta, y siempre le ha faltado en las últimas décadas a la centro derecha, visión política. Porque no hay que olvidar que Mauricio Rojas estaba en el segundo piso. Y uno se pregunta, pucha, ¿cómo llega un gobierno de centro derecha, que ya es el segundo gobierno, a rodearse de gente como Varela, Mauricio Rojas, y confiar en personajes que son, diría, discutibles, digamos, porque las declaraciones de Varela ya preveían que iba a ser un ministro complicado, porque tenía un set de declaraciones, digamos, no era un set de columnas a las cuales uno podía acudir. Y Mauricio Rojas, que era como representante de unas agrupaciones empresariales en Suecia, y llega a Chile a escribirle libros a Piñera, porque sus libros al principio son entrevista al presidente Piñera, el gobierno de Sebastián Piñera, o sea, es un tipo funcional a Piñera. Y después hace este diálogo de conversos, que es una cosa que no era una entrevista, porque él dijo que lo habían interrogado en una entrevista, era un libro que él escribió lo que dijo ahí. Entonces, pucha, uno dice, si dentro de los partidos de la centro derecha hay un esfuerzo por reparar en, reforzar un discurso más político, uno lo ve en, yo creo, Evópoli, el esfuerzo que han hecho en Evópoli, el esfuerzo que ha hecho Renovación Nacional de incorporarse a la Internacional Demócrata Cristiana, si hay todo eso y si el gobierno viene por segunda vez, pucha, hagamos un momento de pausa en el camino y pensemos en política, porque esto es política, este negocio es política. Entonces, lo de Rojas yo lo veo en un sentido más grave que la simple anécdota. Creo que aquí hay un patrón de comportamiento. Y lo otro es el tema de, claro, ¿qué vamos a hacer con el horror?
Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con el horror? Porque el problema aquí no es el Museo de la Memoria. El problema no son las declaraciones de Mauricio Rojas. El problema incluso no es ni la dictadura, ni qué sé yo, ni el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El problema es el horror. O sea, el momento... Y esto además es algo que se repite en la historia de Chile. En Marusia, en La Coruña, en el Seguro Obrero, en qué sé yo, en las matanzas de la Operación Albania. Hay momentos en que hay una crueldad de fondo que irrumpe. Y el tema es cómo logramos que ese horror sea tematizado persistentemente, porque el Museo de la Memoria en ese sentido es un aporte. Muchos dicen que no muestra el contexto y todo lo más. Yo creo que no, está bien mostrarlo, porque el horror hay que mostrarlo para poder darnos cuenta de que hay ahí algo en nuestra historia, digamos. Hay como una historia nacional de la infamia a la que hay que remontarse y sobre la que hay que volver para que efectivamente, independientemente de los avatares políticos, esto no vuelva a ocurrir. Y creo que ahí puede que el asunto político soslaye el tema de fondo, digamos, que no es Roja, insisto, y no es el Museo de la Memoria. Yo creo que, perdón, una cosa antes de pasar la palabra a Fernando, yo creo que justamente el hecho de mostrar el horror en el Museo de la Memoria, lo que tiene que suscitar eso, más allá de espanto, sorpresa, pena, rabia, es justamente la pregunta es, ¿qué pasa en un ser humano que deja de ser humano y se convierte en bestia? Y es un poco la pregunta de Hannah Arendt cuando va al juicio en Jerusalén. O sea, esa es la pregunta que tiene que suscitar y la que los colegios deberían estar formando a los estudiantes, forma crítica para que con elementos de historia... Pero cada vez que a los colegios llega, qué sé yo, una brizna de esta materia en materia de instrucción, queda la crema. Porque se levantan todos en los grandes partidos de la derecha a decirte que eso es indoctrinación. Bueno, yo creo que aquí hay dos temas y a lo mejor estaríamos bien en discutirlos por separado, no sé si va a alcanzar, en fin, pero una es la cuestión de fondo sobre el terror, etcétera. Esa es una, está bien. Pero a mí me gustaría, yo creo que ya se ha hablado tanto de esto, por supuesto que hay que seguir hablando mucho más, pero hay que también mencionar otra cosa que también ya ha salido aquí, que es, a mí me sorprende lo que a estas alturas no puede sino ser descrito como la incompetencia supina del gobierno. Supina quiere decir, ignorancia supina es ignorancia de lo que se debe saber, ¿no? Es decir, incompetencia supina es incompetencia respecto de lo que ellos se supone que deben ser competentes. Hagamos un poquito de memoria. Cuando fue lo de Varela, lo del bingo, primero lo de los campeones y después lo del bingo, se dijo, no, lo que pasa es que Varela es recién llegado a la política, entonces no aprendió los códigos. Pero resulta que, según me han contado, este señor viene precedido de una fama de ser un eximio negociador en multimillonarias fusiones de empresas. Y yo estoy seguro que Varela no comete errores como ese cuando está negociando, si de eso depende una fusión de varios millones de dólares. Valente, Valente... Es que tenemos que empezar a venir a nosotros a decirle a Valente, que es un consultor económico, etcétera, que las declaraciones de autoridades tienen efectos en las expectativas de los agentes. Es decir, porque es increíble. O sea, entonces, el hecho de que el ministro de Economía diga, como si fuera consultor, es bueno tener la mitad de las inversiones afuera, así que por favor los que tienen aquí, llévense la mitad. Es insólito, es una incompetencia supina. Y ahora tenemos esto, que en realidad yo creo que era el error que Piñera no podía cometer. Es decir, como decía Alberto, yo estoy de acuerdo con eso, particularmente Piñera, había hecho una inversión sostenida, lo digo en el buen sentido, no con ironía, ¿no? Había puesto mucho énfasis en distanciarse de la derecha dura, de la derecha tradicional, en esta materia, precisamente en esta. Y lo echa todo por la borda. Lo echa todo por la borda, sí. Y no solo lo echa por la borda al nombrar a Mauricio Rojas, que yo creo que respecto de sus opiniones nadie puede alegar desconocimiento, porque está claro que eran bien conocidas. También cuando hace el discurso, él no solo dice que él no está de acuerdo con Mauricio Rojas, sino también empieza con la misma cantinela, ¿no? De que el contexto, de que tenemos que tener una discusión profunda, como si alguien alguna vez hubiera negado que esa es una cuestión que hay que discutir sobre las causas. Eso nunca ha estado en discusión. Entonces, ¿por qué el presidente tiene que llamarlo? Y después, la guinda de la torta en términos políticos, no sustantivos, nombra a un subsecretario de redes asistenciales que está involucrado en ocultamiento de la autopsia de Frey. Y con independencia de toda la cuestión de fondo, o sea, que podríamos también conversar aquí, yo pensaría que si el gobierno tiene alguna expectativa de poder llevar adelante algún programa político de importancia,
Bueno, supongo que tiene alguna esperanza de poder conversar y tener puentes con la democracia cristiana. Al nombrar a Luis Castillo, y Luis Castillo salía después de las declaraciones que ha dado a propósito Carmen Frey, acerca de cómo Luis Castillo impidió el acceso a la autopsia, el gobierno está obligando a la democracia cristiana a ponerse en guerra con el gobierno. Es decir, si la democracia cristiana se come eso de que dijo Luis Castillo, de que lo que la democracia cristiana está haciendo una canallada, si se lo come, y se come el hecho de que sea subsecretario, y entonces empieza a conversar con el gobierno y a llegar a acuerdos parciales, los que quedan en ridículo son la democracia cristiana. Entonces, obliga a la democracia cristiana a ponerse en guerra con el gobierno. Entonces, uno en algún momento, además de todas las cuestiones sustantivas que cada uno de estos temas suscita, por cierto, en algún momento uno dice, ¿qué significa el hecho de que estén gobernando de una manera que se lo está haciendo imposible para ellos mismos por pura y total incompetencia? No sé, a lo mejor alguien podría decir, no, es que no hay en Chile nadie como Luis Castillo que pueda ser subsecretario. A lo mejor será eso, yo lo creo bien poco probable. Es que no hay nadie que pueda estar en el ministro de las Culturas como Mauricio Rojas, tampoco. Todas estas son decisiones que yo creo que tienen que ser evaluadas asumiendo que el error que ellas significan son errores que eran perfectamente previsibles. Entonces hay que preguntarse, ¿qué significa un gobierno que hace algo que muestra que le da lo mismo poder conversar más allá de la coalición a la cual él pertenece? Es que ahí donde yo creo que hay que hacerse una pregunta. Mayor. La pregunta es, ¿y si no fueran accidentes? Bueno, por eso, esa es la pregunta difícil. Pero espérate, porque hay un punto que lo quiero marcar con un ejemplo muy simple. No me acuerdo si será hace 6 o 8 años, una cosa así. El rector de la Universidad de Harvard da una entrevista supuestamente relevante en un medio, ¿no? Y dice que en realidad no sabe por qué las mujeres son menos productivas como académicos, puede que tengan menos coeficiente intelectual, puede que tengan más dificultades. Tienen diferencia cognitiva. Entonces dice eso. A las 12 horas ya no era rector de la Universidad de Harvard. A las 24 horas se nombra por parte de Harvard rápidamente una rectora que era la directora de un instituto de género muy chiquitito, de 10 académicos, o sea, estaba literalmente en la 3ª división dentro de lo que era Harvard, ¿ya? Y pasa a ser la rectora, porque había que dar una señal política de que yo no tengo nada que ver con ese discurso. Claro. Cuando Sebastián Piñera saca a Mauricio Rojas y pone una ministra que trabajó en la dictadura, que claro, no tiene los papeles manchados, no ha dicho cosas espantosas, ni mucho menos, que tiene más que ver con la derecha más tradicional que con una nueva derecha. En un ministerio donde además, si Sebastián Piñera quiere ser osado y pone a alguien de centro izquierda, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hace la gran jugada y no hay ningún problema. O por último tiene Evópoli, ¿no? Que estaba ahí obviamente esperando. El premio era normal, o sea, era obvio, era de sentido común. Deben haber dicho incluso, es obvio que nos van a poner un ministro. Entonces, enfrente de ese escenario, tú dices, bueno, pero aquí hay algo. Ya no puede ser todo considerado como una suma de incompetencia. Claro, algo tiene que haber. Tiene que haber alguna línea. Yo tengo la impresión, pero es un análisis, ya no es o sea, es una interpretación después del análisis, o sea, ya está más lejos de los hechos. Que Sebastián Piñera estaba convencido de que este tema, el tema de derechos humanos, la izquierda ya estaba bloqueada por sus problemas en América Latina. Y que por tanto era un tema que ya estaba cerrándose. Y que la forma de cerrarlo era ir a pasear por el tema. Se puede pasear por el tema, miren, no pasa nada, ¿ya? No se levanta nada. Y él sigue convencido de que quizás esto es solo el canto del cisne del tema en Chile. Y que tal vez en realidad se puede pasear sobre él. Esa convicción que puede que tenga Sebastián Piñera, no digo que la tenga, puede que tenga Sebastián Piñera, es muy propia de las personas como él que son tácticos, que piensan los temas de a uno y que no piensan en cuestiones estructurales. Tengo la impresión de que no hay un accidente en todo esto. Hay demasiadas señales de vinculación. Pero quizás más que con Piñera tenga que ver con una disputa más soterrada todavía, que es la siguiente. Mauricio Rojas, Varela, son Fundación para el Progreso. Sí. La gente que está en el segundo piso, hay mucho de Libertad y Desarrollo.
Chaín, lo que dice Fernando, tiene razón. O sea, Chaín ya había dado muestras de querer acercarse al gobierno. O sea, aquí esto es un portazo si es que no sacan a Castillo. Entonces, ¿no será esta la disputa entre la vieja guardia, por decirlo así, Fundación para el Progreso, Libertad y Desarrollo, y toda esa derecha que está detrás, digamos, la UDI más recalcitrante, por cortar aguas con una expansión, por decirlo así, de la centro-derecha hacia el centro, una alianza con la DC, a una expansión hacia el mundo social, a un distanciamiento mayor aún o más claro aún del mundo empresarial? Y Piñera está puesto en esa disputa, digamos. Claro. No es capaz de tomar partido todavía porque no dimensiona lo que está en juego, pero si uno ve que hay un partido fundamental, digamos, que es Renovación Nacional, que entra a la Internacional Demócrata de Centro, o Internacional Demócrata Cristiana, si uno ve que hay una Evópoli que está corriendo hacia el centro, y si uno ve por otra parte que incluso en la UDI que nunca había estado quebrada, está quebrada en dos, y Libertad y Desarrollo está disminuyendo su esfera de influencia, y la Fundación para el Progreso, ¿para qué decir, digamos? ¿No habrá ahí una disputa soterrada de la que hay que hacerse cargo? Y cuyo papel como presidente de la República es hacerse cargo de esa disputa. O sea, yo creo que aquí hay un juego detrás de bambalinas que podría estar explicando lo que tú dices, Alberto. Guárdate para que puedas tener todo el tiempo disponible para hablar, porque tenemos que hacer obligadamente una pausa. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. En esa base estoy de acuerdo. Me parece que Estadio Seguro debería hacer otra cosa. Pero absolutamente. Distinto de lo que. Ahora, me importa un carajo quién sea la cara de Estadio Seguro. Porque de verdad, las dos caras que tuvo Estadio Seguro no tenían idea de lo que hacían. Pero y sí, me parece que la persona que estoy hoy día está más capacitada que esos dos. Chico Peñarillo, Pancho Aguiluz, Manegrán, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. Hagamos la nómina completa, los 23 mundialistas que fueron a dar la hora. Creo que no se mete tan bien como Marcelo Díaz entre los centrales, pero se sabe meter. Sí. Pero algo más fuerte, está siempre mejor ubicado. Quisiera hacer su mejor partido. Exacto. Pero la luchó mucho. Algunas veces ve 3 japoneses encima. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Olvídese de las excusas y haga que las cosas pasen, porque en agosto, Banco Security le apoya para renovar su auto con los mejores beneficios. Usted elige 12 a 24 cuotas, tasa de 0,69% con tarjetas One o crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Brunch, sábados, domingos y festivos en restaurante El Cid de Hotel Sheraton, lo mejor de la gastronomía, delicioso brunch familiar de 13 a 16 horas, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas, 29.900 pesos por persona con IVA incluido. Reservas en Hotel Sheraton Santiago, teléfono 222-335000, anexo 7144. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Y les recuerdo que tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando hashtag Combinación Clave y nombrar también a @megustaleer.cl, el de Álvaro Misama Laguna, y el de Guillermo Parvex, un veterano de 3 guerras, recuerdo de José Miguel Varela. Estamos en el panel, está muy entretenido. Silvia Eizaguirre tenía la palabra. Sí, yo no comparto la tesis de Alberto porque creo que Piñera ha invertido, como decía Fernando,
mucho en distanciarse de esa derecha más dogmática, más totalitaria que defiende hasta el día de hoy, en parte, digamos, lo que ocurrió en el año 73 en Chile. Él cerró, como decía Alberto, cerró el penal Cordillera, que le causó un quiebre con los militares. Él, al hablar de cómplices pasivos, tuvo un rechazo por parte de importante de su electorado, que le dolió muchísimo. Entonces, él ha invertido mucho en el tema de los derechos humanos. Y si tú miras cómo está compuesto su gabinete político, ¿quiénes son? Son personas justamente que han defendido los derechos humanos. O sea, Chadwick, que en un minuto fue Mapu, después se dio vuelta la chaqueta. Antorcha en Chacarilla. Por supuesto. Y después ha pedido perdón y ha hecho una culpa. ¿Ah? Por lo que pueda haber hecho en subjuntivo, o modo irreal, como dice la gramática. Pero mira, hay gente que no lo ha hecho. Bastante Fernando, más. Esa es la manera chilena en que se pide perdón. bueno, pero es un tránsito que otros no hacen. Digamos. Hay gente que no lo ha hecho, él lo hizo. Gonzalo Blumel, un tipo de Evópoli, que defiende los derechos humanos sin ninguna ambigüedad, y Cecilia Pérez. Entonces yo creo que su equipo político es de una línea, y por eso creo que si esto fuera adrede, es como querer autoboicotearte, porque más allá de lo del subsecretario Castillo, que yo no puedo opinar porque la verdad me faltan antecedentes para saber si él de verdad tuvo compromisos, digamos, con el encubrimiento de Frey, pero más allá de si es verdad o no, esto está teniendo un costo político para la democracia cristiana, y el gobierno tiene minoría en ambas cámaras y necesita de los votos de la democracia cristiana. Por lo tanto, es evidente que más allá de las justificaciones o no, es una pericia política que te está hoy día para atrás hoy día se dio una situación interesante al respecto. Hoy día o ayer, no sé cuándo fue, el martes, creo, que fue la votación por el asunto del salario mínimo, donde se dividió la democracia cristiana. Votaron mayoritariamente en contra, pero los votos que votaron a favor se sumaron a la mayoría que ganó. Y eso es una cosa que sería bueno ver si es que se va a reproducir relativamente similar mientras se mantiene esta disputa por el... Sí, solo decir una cosita sobre ese tema, que es un dato de la causa. En la democracia cristiana muchas veces se ha dividido controladamente. O sea, cuando tienen que votar, faltan X votos para que se apruebe, la mayoría de la DC rechaza, para que no quede mal con el sector que tiene más vínculos, ¿ya? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que piensa distinto y qué sé yo, y los 4 o 5 que votaron para el otro lado aprueban la ley. Entonces, eso se ha hecho muchas veces. Y se vienen proyectos importantes ahora en el segundo semestre, y si el gobierno quiere aprobarlos, y obviamente que tiene que poder aprobarlos, necesita alianzas con la democracia cristiana, que es su par más cercano dentro de lo que son la oposición. Bueno, por eso yo creo que aquí lo que hay es... impericia es muy poco, es total incompetencia. Ya sale el subsecretario diciendo que es una canallá. Le está diciendo que le está diciendo a la Carmen Frey, y yo no tengo ninguna especie de afecto especial, pero en la democracia cristiana no es cualquier persona. Le está diciendo a la Carmen Frey, hija de Eduardo Frei Montalva, que lleva no sé cuánto tiempo, que ha publicado un libro, etcétera, le está diciendo a la Carmen Frey, vicepresidenta del partido, que está usando el asesinato de su padre para crearle una escaramuza política contra el gobierno. Es decir, yo creo que si la democracia cristiana no se pone, no asume una posición de rechazo completo al gobierno, bueno, ellos van a quedar totalmente en ridículo. Ahora, yo efectivamente creo, por cierto, las cosas, cuando uno empieza a darse cuenta de que lo que ve es incompetencia total, la explicación más plausible es que hay algo que uno está ignorando, que uno no está viendo. Y perfectamente puede ser esta lucha al interior. O sea, no olvidemos, los dos partidos principales, sus dos presidentes salieron a favor, salieron con esto del contexto, etcétera. O sea, tanto el presidente de Renovación Nacional como la presidenta de la UDI. Evópoli, pero Evópoli, diría yo, es un partido es un grupo bastante marginal dentro de la derecha. Siempre ha habido, y esto es una cuestión que siempre ha tenido la gente más, ¿cómo llamarla? Bueno, de la Concertación. Ha tenido esta idea de que en Chile hay una derecha liberal esperando nacer. Y cada vez que esa derecha liberal ha asomado la cabeza, le ha llegado el guadañazo. Eso es lo que ha pasado en el pasado. Piñera representaba una cosa distinta. Y a lo mejor lo que estamos viendo es que simplemente no hay una derecha liberal, o no estoy diciendo no haya nadie, pero no hay una derecha liberal significativa. Los dos partidos principales de la alianza del gobierno, cuando tuvieron que manifestarse respecto del Museo de la Memoria, salieron con esto del contexto, que no se puede, que es una... entonces eso también dice algo. Sí, ahora... Esto yo creo que va a llevar inevitablemente a algún tipo de
conductas respecto de esto. Yo concuerdo con lo que aquí se ha dicho, y lo dije en la editorial en un momento dado, que el capital que había acumulado el presidente Piñera respecto de su posición sobre los derechos humanos es de las cosas más cuidadas que él ha hecho. Las ha cuidado en dos sentidos. Sebastián Piñera es una persona que puede cambiar de opinión hoy día o mañana por qué sé yo, porque ve una determinada oportunidad y aquí funciona con la lógica de ver las cosas como eventos aislados individualmente, más que con cosas largas estratégicas. Es la única cosa en que no ha titubeado respecto de cada vez que le han preguntado. Las 3 veces que se votó en dictadura, él dijo que votó las 3 veces que no. La de los cómplices pasivos, la del penal Cordillera, donde yo me acuerdo haberlo entrevistado. Y yo le dije, a ver, hay mucha gente que le critica desde el mundo militar, como decía muy bien Silvia, que haya cerrado el penal Cordillera. Y me para así en medio de la discusión y me dice, pero Fernando, mire quiénes estaban en el penal Cordillera. Y empieza con nombres a darlos. Los Contreras, los Krasnov, pero brutalidades, las cosas que hicieron. ¿Cómo puede uno tenerlos en un acto de hotelería semejante? Yo sé después que quedó la crema en el ámbito de no solamente político, donde hubo menos ruido, pero donde hubo mucho ruido fue en el ámbito de estos grupos de ex militares en retiro, donde fue muy duro, y ahí salieron los primeros hashtags de Twitter, nunca más con Piñera. Pero el hecho es que volvió y no ha cambiado por lo menos un ápice de ese cuidado que él manifiesta en cada intervención cuando se trata de evaluar la violación de derechos humanos en Chile, hasta el nombramiento de Mauricio Rojas. Ahí hay algo sincero, pero yo creo que en el fondo lo que está cometiendo Piñera es lo que revela es una falta de criterio político. O sea, sí. Yo creo que es urgente que, no sé, habrá una inteligencia detrás de todo esto, digamos, que el segundo piso, los partidos, los grupos más moderados, los grupos con más conciencia política, reflexionen sobre esto, porque lo que está en juego aquí es mantener una derecha de nicho, con todos sus contingentes y grupillos de interés muy contentos, digamos, o convertir a la derecha o a la centro derecha en un factor de incidencia política que pueda dejar huella en el largo plazo. Yo entiendo que si Piñera volvió al gobierno era porque reconoció que su primer gobierno tuvo un fracaso, que fue no poder hacer la continuidad, y que en este segundo gobierno se propuso hacer la continuidad. Bueno, la condición de posibilidad de la continuidad es que la centro derecha deje de ser una representante de grupos económicos y militares o lo que sea de interés y pase a ser un sector político que pueda tender puentes con el mundo social, con la democracia cristiana, con las fuerzas de centro y centro derecha, como son las centros derechas por lo demás en países más o menos sí, con democracias a las que queremos imitar, digamos, no voy a decir civilizado porque suena muy fuerte, pero si uno piensa en Francia, si uno piensa en Alemania, si uno piensa, ese es a lo mejor el tipo de centro derecha que queremos tener. Bueno, lo de Castillo, lo de Rojas, lo de Varela, son errores graves, porque no está en juego solamente este gobierno, está en juego el futuro o la viabilidad de una centro derecha política. Sí, yo quería decir justamente lo mismo. Yo creo que este impasse con Mauricio Rojas no golpea a Sebastián Piñera. Yo creo que Sebastián Piñera tiene una trayectoria y ha sido muy directo en condenar los derechos humanos, pero abre una herida en la centroderecha y deja muy mal parado a los que quieren ser los continuadores de este gobierno, porque ¿cómo se declaró Osandón, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a decir Moreno en este respecto? O sea, ahí se abre una herida para la centroderecha y que nuevamente vuelve a responder de forma ambigua y que eso nuevamente vuelve a molestar a la población, y por lo tanto creo que Sebastián Piñera va a salir bien parado este impasse, y creo que va a salir bien, porque él fue enfático en condenar las violaciones a los derechos humanos, pero el problema está en su alianza y en su coalición, donde pero mira tú, cae la bomba y no sé si ya hay cosas que se han dicho. Por ejemplo, hay varios que han planteado a través también de las redes sociales y en algunos casos en entrevistas que aquí hay una característica nueva que no se conocía de Sebastián Piñera y que hoy día está apareciendo, que es
la debilidad, cómo se le doblan las rodillas cuando lo fuerzan. Esto de la derecha sin complejos que él en algún momento dado planteó, ¿qué tiene que ver con el que, porque sale un montón de gente por Twitter diciendo de que el ministro no debe estar, si es que él conocía al ministro y lo defendía al ministro, ¿por qué no lo defendió? ¿Por qué no defendió a Varela? Es que yo creo que ahí hay otra cosa. Yo creo que es, a mi juicio, un error de diagnóstico que cometió la derecha y que explica la manera en que, digamos, se lanzó en el gobierno. Y es que yo creo que ellos le atribuyeron a la victoria en la segunda vuelta un significado sociológico profundo, ¿no? Que había habido antes que ellos, o sea, al anterior, un gobierno que por lo menos en el discurso, después discutiremos cuán realizador fue, pero por lo menos en el discurso que produjo, que venía a impugnar el modelo neoliberal, que es la primera impugnación seria desde 1990, y de hecho cambió la discusión política en Chile. Como le digo, no me estoy refiriendo a cuán eficaz fue en la realización de su programa, ahí hay discusión y está bien, pero... Y entonces, ellos entendieron que ese triunfo por 10 puntos significaba que el pueblo chileno había rechazado ese intento de transformación y que había ratificado entonces el modelo neoliberal y la visión de la derecha sobre el país los últimos 30 años, etc. Y por eso, entonces, la derecha sin complejos. Mientras tanto, mientras todo esto estaba ocurriendo, desde Estados Unidos lo que llegaba era esta demostración de que aceptar todas estas convenciones de las cosas que se hacen o no se pueden hacer en público, etcétera, es una tontera, de que no hay drama si tú te muestras en público pensando las mismas brutalidades que tú tienes dentro de tu cabeza. Todos tenemos algunas brutalidades dentro de la cabeza. Trump mostró que uno podía ser totalmente transparente en ese sentido y que le iba bien, cosa que Kast rápidamente aprendió y que tuvo efecto, creo yo, en ese sentido, no en el contenido de Kast, pero sí en esta idea de que nosotros somos de derecha, nosotros somos neoliberales, nosotros somos aquí y allá, y no tenemos por qué andar escondiéndolo. Y por eso ¿a quién nombramos de ministro de Educación? A un director, o no sé, a un director de la Fundación para el Progreso. O sea, ¿dónde lo vamos a buscar? Entre nosotros busquemos a los más extremos de todos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que estar ocultándonos. Trump lo mostró en general en Estados Unidos, hemos ganado por 10%, con lo cual ha habido un rechazo al intento transformador y una ratificación del modelo, y entonces ahora tenemos 4 años en que vamos a poder relegitimar el modelo, mostrándonos como verdaderamente somos, porque no tenemos que ocultarlo. Y lo que están viendo es que, bueno, los 10 puntos en las elecciones, que por cierto deciden la elección, no hay cuestión de eso, bueno, también se obtienen por muchas otras cosas, ¿no? 4 años antes Bachelet había ganado por más de 10 puntos. Y que no había, yo creo que la elección no tiene un significado sociológico profundo y el gobierno está descubriéndolo. Sí, yo creo que, o sea, hay un gran misterio que probablemente no podemos dilucidar nosotros, que es si acaso en esta conducta Piñera se equivoca, sale del closet, o sea, era así, pero en realidad lo tenía controlado, digamos, o sencillamente, efectivamente, él tiene una visión de que el momento histórico permite o va para allá y que se puede comer los costos iniciales y después seguir avanzando. No lo sabemos. Lo que a mi juicio es para mí sí más claramente un dato, es que hay una incomprensión de parte del gobierno y de Sebastián Piñera respecto a sus propios soportes de legitimidad y sus propios soportes de capital político. No cabe ninguna duda que si uno lo pusiera estadísticamente hablando, el 70% del fenómeno Sebastián Piñera, presidente de Chile, lo va a explicar siempre su capacidad de multiplicar los panes y los peces. Esa es su virtud, ese es su carisma, él produce dinero, eso es lo que importa, ¿ya? Y ya. Como eso es un valor que es mostrable, pero no es presentable, o sea, es un valor que en algún punto todos te miran con cara ya, pero no voy a hablar todo el rato de eso, ¿ya? Él tenía un gran mitigador de eso, ¿ya? Porque además en ese mundo de esos valores, aunque importe menos hoy día en el mundo, pero además tenía algunas cosas un poco sucias y por tanto se le podía ensuciar en algún momento, él tenía este gran mitigador que era una dimensión en la cual, para decirlo así en términos de valores brutos, su bondad estaba comprobada. Una dimensión en la cual estaba limpio por completo y donde la derecha tenía o las manchas de sangre o en 2 o 3 grados de distancia algo cercano a esas manchas.
Y él no la tenía. Complicidad pasiva. Que es la complicidad pasiva. Entonces, y él no solamente no las tenía, sino que además él le había puesto el nombre Exacto. a esos. Entonces, de pronto, ese elemento se le debilita y prácticamente se extingue, que es el 30%. Ojo, a Bachelet le pasó con el caso Cabal, que se le fue el 70%. A ver, O sea, déjame terminar con el argumento. Ella tenía el argumento central, siempre ha sido, ella es como nosotros, ella está fuera de los privilegios, ¿ya? Y se le va el 70% de eso. A mí en eso no se ve al 30%, pero hay un pequeño detalle. Y es que si bien no hay una crisis económica, ni probablemente la vaya a haber, tampoco hay recuperación. Y probablemente tampoco la haya. Entonces, en ese mix, no es un escenario así como que uno dice, bueno, sopesable, manejable, un escenario bastante difícil no como crisis, no en la lógica de la crisis, sino que en la lógica de la decadencia. O sea, tiene los dos capitales principales, uno bastante combustionado y el otro sin capacidad de mostrar su carisma. ¿Y dónde lo va a mostrar? ¿Dónde va a estar? A ver, yo creo que es verdad que que no se pudieron cumplir las expectativas que tenía la población en términos de economía. Lo que yo he entendido de economía, yo no soy economista, es que los números macro están bien, pero no han tenido todavía el efecto esperado en lo que es empleo, lo que es micro, digamos, empleo, productividad, etcétera. Pero los economistas más bien están viendo que eso debiera en el mediano plazo tener efecto y que la economía debiera cada vez ir mejor y que este año debiéramos crecer al 4,5% y tener repercusión en salario y en empleo, y ojalá eso pase, pero lo vamos a estar viendo en diciembre. Disculpa, una cosa muy cortita. Eso habría que ver, pero claro que hay un desfase entre las expectativas que genera el presidente y lo que se demora en que esas expectativas se cumplan y si es que se van a cumplir en el nivel que la gente lo espera. Eso es por un lado, pero lo que yo creo más problemático es que los errores que ha cometido el gobierno, más que el presidente, el gobierno en estos 5 meses de gobierno han sido errores que yo creo que son tremendamente, o sea, uno hubiera esperado que eso no se hubieran hecho, son errores como fáciles de no cometer, digamos. O sea, el error de tratar de nombrar a su hermano, por ejemplo, embajador en Argentina, error político. El error, los errores de Varela, que son comunicacionales, los errores de Valente, que también son comunicacionales, el nombrar a Mauricio Rojas, o sea, son un montón de errores que uno dice, pero ¿cómo puede estar esto pasando? Quiere cerrar un flanco y abre otro flanco mucho más grande. Entonces, ahí hay una cosa que es como impericia política, que yo no sé cómo se mejora si es que no hay un cambio importante en el segundo piso. Yo creo que el problema es político. O sea, el gobierno, la centroderecha por mucho tiempo, la centroderecha de la transición le bastó un discurso económico salpicado de moral sexual para oponerse a la concertación. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Una centroderecha que en muchos aspectos, la centroderecha antigua, digamos, es economicista y con algunos toques de moral sexual. Hoy día un poco más liberal porque hay más sectores, qué sé yo. Y porque la iglesia está en el suelo. Claro, pero falta política. Porque en todos estos problemas, en todos estos desatinos puntuales, si se quiere, lo que hay es falta de política. O sea, hay un problema de base, falta política. Y cuando la derecha arranca hacia un cierto grupo pensante, ¿qué es lo que tenemos? Libertad y Desarrollo, Fundación para el Progreso. Falta política. Entonces... Falta CEP. Claro. Bueno, y eso iba a decir, en el tema, no se trata de desconocer la economía o desconocer la moral, pero ponerlos en perspectiva política. Eso es lo que no ha hecho la centroderecha hasta hoy decisivamente. Entonces, por ejemplo, en el tema económico, efectivamente puede que vaya a haber una recuperación a fin de año, pero son recuperaciones de corto plazo. Chile está en una crisis. Yo creo que está en una crisis que es comparable a la del centenario. 100 años después estamos de nuevo en una crisis, porque las clases medias, y lo veíamos hace un par de programas, las clases medias son muy precarias y están irrumpiendo y con demandas mucho más sofisticadas que la del proletariado de inicios de siglo XX, digamos, que tenía hambre. Hoy día son demandas mucho más sofisticadas por integración, por barrios, por integración al medio ambiente, al paisaje. Entonces estamos... Y todas cosas caras. Y todas cosas caras, efectivamente. Estamos en una crisis. Rafael Bergoin del CEP, tiempo atrás, escribió un artículo que yo no lo he olvidado, donde dice que la productividad del sistema económico chileno está tendiendo al plano. O sea,
Si Chile no invierte en investigación y desarrollo, no piensa el modelo de desarrollo que quiere seguir, esto se va a estancar. Vamos a tener que trabajar domingos y sábados y no vamos a tener feriado a mitad de semana para que podamos aumentar el ingreso. O sea, hay una crisis latente. Entonces, el gobierno o se da cuenta de esto y se sale de la microeconomía, por decirlo así, y se sale del discurso puramente LID y FPP, o esta crisis va a seguir decantando y los desatinos políticos se van a seguir cometiendo, aunque Piñera esté comprometido con los derechos humanos y tenga una tradición demócrata cristiana. Aunque todo eso pueda ocurrir, digamos, aunque se hagan controles comunicacionales, los desatinos se van a seguir cometiendo y la derecha no va a tener sino un discurso económico y la economía no va a crecer como se estaba esperando, etc. Ahora, déjeme hacer una pregunta al panel que tiene que ver con, pero cada suceso que ha pasado genera su propia onda de repercusión, digamos. Y no es que pase el nombramiento de Mauricio Rojas o el de Gerardo Varela o lo que pasó con Polo Piñera en la embajada de Argentina. Pero cada forma de resolver el conflicto o la forma de resolver el conflicto genera a su vez un sedimento, algo queda ahí y lo que viene después se queda arriba, no lo sustituye, se van acumulando. Y por lo tanto, cuando empiezan a aparecer ahora, a raíz de esta situación de Mauricio Rojas, se trae el tema de la violación de derechos humanos a primer foco, que cada vez que pasa, la mayoría no tiene nada que ver con el electoral. Es siempre, pero abrumadoramente masiva, en contra de la violación de derechos humanos, no importa que sea. Pero déjame terminar. Sin embargo, tú tienes en los grupos que se ven afectados por esto un hastío. A ver, ¿qué significa esta cuestión? Porque ya les empieza a molestar. ¿Cachai? Los militares con el Penal Cordillera, las organizaciones que tú estás diciendo, Libertad de Desarrollo y qué sé yo, el FPP, con esta situación, otros grupos empresariales con las cosas que no se hacen. Eso no es que se sustituya porque de repente se nombra a alguien súper bueno y dicen, ya, me olvido de todo lo que acaba de pasar. No, eso queda dando vuelta y por lo tanto el margen de error que le queda al gobierno y que está empezando para los próximos 3 y tantos años es enano. No tiene margen de error y tú siempre necesitas un margen de error para que creerte, porque vaya a cometer errores montones de veces. Bueno, lo que eso significa es un gobierno que va perdiendo espacio para la iniciativa, precisamente, ¿no? Yo creo que es verdad que los problemas que van surgiendo van quedando, ¿no? O sea, van sedimentando. Pero no todos sedimentan igual. O sea, yo creo que lo de la manifestación ayer en el Museo de la Memoria fue especialmente grande. Y antes de eso, lo que había era una especie de idea de que el tema de los derechos humanos era un tema de los familiares y de las asociaciones de víctimas. Entonces, claro, esos son los que reclaman y está bien, no se trata de descontarlos por eso, pero es una cosa más bien localizada. Lo que produjo esto es, que el tema se puso como un tema de primera importancia ahora. Y entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno manda un proyecto de ley para establecer condiciones para la libertad condicional de los condenados por delitos de lesa humanidad, pero dice, esto solo vale para los delitos de lesa humanidad que se cometan de aquí para adelante. O sea, sin hacer... ayer decían los parlamentarios que lo tomaban como una burla, ¿no? Porque evidentemente no se dirigía al problema que hay hoy día. Entonces, yo creo que todo esto le va haciendo que el gobierno va a tener que estar funcionando en un pie forzado o si se resiste a eso, que va a tener conflictos cada vez más gratuitos nomás. Sí, yo creo que cuando tú hacías el diagnóstico, efectivamente, Fernando, de todo este proceso, yo pensaba en lo siguiente, que hay un factor que no hay que dejar de lado, que tiene que ver con una cuestión bien estructural, que como son los gobiernos duran para efectos de nuestro análisis mucho tiempo, son difíciles de validar, pero lo único que quiero decir simplemente es que si uno mira desde Lagos en adelante, todos los segundos años de los gobiernos, que es el año más importante de cualquier gobierno de 4 años, han sido muy malos.
y es el único año sin elecciones. Sin elecciones. Por Y es eso, donde ellos pueden poner puedes desplegar tu programa proyecto. tranquilamente. Ahí está tu proyecto. Bueno. Es el año de tu proyecto. ¿Ya? Y todos los años, desde el Lago en adelante, el segundo año ha sido malo. Y además, el tercer año es más bien lento de recuperación de la crisis que han tenido los gobiernos. Y el cuarto logran despegar aprovechando, irónicamente le llamamos pato cojo, pero es todo lo contrario. Gracias a que son patos cojos, logran los gobiernos subir. Pero todos los gobiernos, sin excepción, han ido bajando en el número final. O sea, la tendencia es a la baja. Eso en el mundo entero. Y entonces, claro, aquí hay una decadencia de la capacidad también. Entonces, Hugo hablaba del modelo de desarrollo, que es evidente que está ya hace rato, que era evidente que los números estaban señalando de que había que hacer algo distinto. ¿Ya? Y se ha evitado con todo lo que se puede hacer algo distinto. O sea, ha sido proactivamente evitarlo. Pero además hay una decadencia de la capacidad política que en todo el mundo se ha reflejado, bien lo dice Silvia, que efectivamente a tal punto que aparecen ideas antimodernistas en el fondo, como con posibilidades de gobernar, no solamente tener incidencia. Entonces, frente a eso, hay que ir diciendo, oye, aquí hay una situación que no es menor y que los gobiernos deben entender que cuando quieran poner un proyecto sobre la mesa van a tener que tenerlo muy robusto. No es un asunto que se pueda resolver con gestión, quiero decir. La gestión siempre te permite administrar en los márgenes. Hay un punto en el cual tú tienes que hacer política a lo grande, como esas cosas que ya no se hacen, ¿no? Y formar un ideario, formar un proyecto. Y en eso, evidentemente, este gobierno, ni todos los gobiernos anteriores, lo han hecho. Quizás Bachelet hizo un esfuerzo discursivo de hacer algo por el estilo, pero era un esfuerzo más bien discursivo. El resto era gestión. Y la gestión no da cuando los recursos con los que estás trabajando son tan mínimos. Yo creo que el gobierno está entrando cabe perfectamente, da la impresión, en la estructura que teníamos antes. Y no me da la impresión de que haya a ser muy, muy distinto, y eso significaría que este gobierno de Piñera va a ser técnicamente peor para él como gobierno y para la derecha que el anterior. Y que la tesis de que, sí, como está la izquierda hoy día, vamos a tener un segundo gobierno, es una tesis tan absurda porque está basada en una tesis que lo mismo dijo la nueva mayoría, que ganaron con una distancia loca, mucho más grande de hecho, y resulta que después la perdieron. Entonces, ojo, que no es tan simple. Sí, pero yo no podría evaluar el gobierno de Sebastián Piñera por 5 meses. O sea, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Quedan todavía 3 años y medio de gobierno. Lo que yo aprendí en política es que la política es muy flexible y que un día estás acá y el otro día estás en el suelo y el otro día de nuevo estás arriba. Y todavía queda mucho por recorrer. Yo creo que lo principal acá es que el gobierno aprenda de sus errores rápidamente y hagan cambios, sobre todo yo creo que son de nivel político y en el segundo piso, para que esto no vuelva a suceder y para armar un discurso político. Creo que hay algo bueno todavía, que todavía la alianza está unida. Cuando el gobierno empieza a perder popularidad, se empiezan cada vez a distanciar los partidos políticos y ahí se hace la situación bastante inmanejable. Eso no ha pasado, todavía queda harto tiempo, así que hay que esperar. Ahora, déjenme decir una cosa antes de terminar, que tiene que ver con el propio presidente y las cosas que puede hacer él cada vez que sale a la publicidad. Por ejemplo, él ya ha repetido algunos chistes de esos que después hay que corregir algunas cosas. Claro, le cortó el pelo a la intendenta en una cosa que no tenía para qué hacerlo en medio del... Pero lo que hizo con el empleado del metro, cuando le dice al empleado del metro, ustedes trabajan bien poco, en tono, yo lo entiendo, en tono coloquial, simpático, pensando que se está todo digitalizando y tecnologizando tanto, le dice, la verdad es que ustedes trabajan bien poco. Y el gallo del metro se toma la molestia de explicarle lo que es su trabajo en el día, y lo vuelve a agarrar para el chuleteo. O sea, le da la posibilidad de salir. Le da la posibilidad de salir y le vuelve a agarrar para el chuleteo, implica la declaración del sindicato del metro que está hoy día en todas las redes sociales contra el presidente Piñera. Ese regalo que él hace cada cierto tiempo de cosas en medio de este contexto es algo que tiene que disminuir, porque no le causa ni una... Y fíjate que uno estaba dispuesto al principio a considerar, el presidente son tonteras, el presidente así, pero es que ya
ya no tiene espacio, no tiene Totalmente espacio para de acuerdo, pero pucha que es duro luchar contra la propia naturaleza. Exacto. Yo creo que hay una cosa que no hemos recordado, ¿no? El Mauricio Rojas dio una entrevista al Mercurio hace, ¿cuánto? 2 o 3 semanas, antes de todo esto, y lo que él decía es, no tenemos oposición, estamos jugando solos. Sí. Eso es no entender política, Bueno, claro. lo que yo creo que muestra es que el gobierno realmente creía eso, y se está dando cuenta que, y yo creo que es verdad. A ver, algo de lo que decía Rojas tiene razón, por cierto. El problema es que hoy día no hay una oposición políticamente articulada. Y ellos concluyen de que como no hay oposición políticamente articulada, no hay oposición. Claro. Y ese fue su error. Tenemos que irnos. Alberto Mayol, Muchas gracias. Fernando Atria, Gracias. Hugo Herrera, Silvia Seguirre. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Oye, han prendido Twitter no tanto como el nombramiento de Mauricio Rojas, pero bastante, porque estuvo muy entretenido el panel. Galardonada gastronomía y música en vivo con los grandes éxitos de todos los tiempos, los viernes y sábados desde las 20:30 horas en el restaurante El CID de Hotel Sheraton Santiago, en un ambiente privado, elegante y acogedor. Volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.